Con 30 minutos de la noche seguimos conversando con el constituyente Eduardo Piñate, quien además preside la Comisión de Economía Diversificada de la Asamblea Nacional Constituyente. Y precisamente dejábamos una pregunta que tiene que ver con este tema, y es cómo se han dado los debates dentro de esta Comisión Económica de la Constituyente, entendiendo que de todos sus miembros hay diferentes posturas en el tema económico, y van desde algunas un poco más liberales hasta otras bastante conservadoras y ortodoxas. Sí, contrariamente a lo que se pudiera pensar, o lo que pudiera pensar alguna gente que dice, bueno, no, ahí todos son chavistas y hay un pensamiento único, ¿no? No es verdad. Esa comisión tiene una gran diversidad, como la Asamblea, ojo. Ojo, la Asamblea Constituyente en general expresa una gran diversidad, no solamente desde el punto de vista social, sectorial, y eso por supuesto de pensamiento e intereses, vamos a decirlo de manera bien ortodoxa y bien clara, de clase, ¿no? Es decir, en la Comisión de Economía hay empresarios, economía diversificada y productiva. Hay 4 empresarios que tampoco son idénticos, hay medianos empresarios, pequeños empresarios. En la Comisión de Economía hay campesinos y pescadores, hay una representación importante de trabajadores y trabajadoras. Eso desde el punto de vista del manejo de las ciencias económicas. Hay economistas, obviamente, hay quienes no somos economistas, sino que tenemos otras profesiones, pero además tenemos otras experiencias. Además, allí las adscripciones en materia de teoría económica o de teoría política son diversas también, depende de la experiencia. Entonces, esa diversidad ha permitido un debate bien interesante y bien rico, y ha permitido que en la medida en que avanzamos y se van construyendo consensos, ¿no? Eso permite que las cosas queden con mucha fuerza. Eso le da una gran riqueza, ¿no? Lo primero es eso, no hay un pensamiento único en distintas materias. Por ejemplo, qué sé yo, el tema cambiario, o el tema fiscal, o el tema productivo, de la producción, que digamos es el centro donde hay que apuntar, pues. El mismo nombre de la comisión lo determina, Comisión de Economía Diversificada o Productiva y Diversificada, que está en la onda de la orientación trazada en el decreto con el cual el presidente convocó a la Asamblea Constituyente, ¿no? Cuando plantea los 9 objetivos. Y el segundo objetivo que se planteaba allí, después de la paz, es la construcción de un modelo económico productivo que el presidente llamó postpetrolero o postrentista. Correcto. Hacia allá estamos abocados, digamos, en lo estratégico. Pero la pregunta tuya, hay distintas posiciones, obviamente, y eso permite confrontar ideas. Es un intercambio de opiniones, de ideas permanentemente. Nosotros estamos declarados, y no solo declarados, estamos practicando en sesión permanente. Bueno, hoy domingo estábamos reunidos esta tarde, y nos reunimos el viernes, y el jueves en la noche estuvimos, después de la sesión de la Asamblea Constituyente, que aprobamos el decreto con el presidente. Es decir, hemos estado en una permanente discusión, tratando de ir construyendo alternativas y propuestas, pues, para la situación que estamos enfrentando. Se lo voy a plantear en los términos incluso que me lo llegaron a plantear a mí hace algunos días. Me decían, pero Amorín, mira, eso del tema de la comisión, de la constituyente, yo no veo debate allí, todos piensan igual. Yo creo que eso es el presidente que agarra el teléfono, llama al señor Piñate y le dice, ustedes van a aprobar esto, y listo, todos dicen que sí. Esa es la realidad de la comisión y de la constituyente. Eso es un mito, eso no es así. Nosotros la primera reunión que tuvimos, digamos, como comisión con el presidente fue el día jueves de la semana pasada. Y allí hubo un intercambio también de opiniones con varios compañeros vicepresidentes, tanto del área económica, fundamentalmente del área económica, el propio presidente, está el vicepresidente ejecutivo. Por supuesto, esa discusión o ese intercambio, el intercambio que ahí se produjo no se mostró en televisión, salvo algunas imágenes silentes, ¿no? Bueno, porque es un proceso que va en construcción y le corresponderá al presidente cuando llegue el momento hacer los anuncios que debe hacer. Pero en todo caso, no es verdad que existe
un pensamiento único y mucho menos, porque fíjate, mucho menos que se da una orden. Ahí hay gente muy crítica, ¿no? Hay gente que tiene muchas horas de vuelo. Este es un Julio Escalona, ¿no? Ahí está un, qué sé yo, David Paravicini, que son expertos petroleros, Fernando Travieso. Ahí está compañero que tiene mucha experiencia en el área financiera, el caso de Vladimir Labrador. Ahí hay gente que viene del movimiento de los trabajadores que no tienen para nada una posición, digamos, acrítica. ¿Sí? O el caso de gente como Braulio Álvarez, que viene del sector campesino. Es decir, ahí hay una gran diversidad, pero con un elemento común que es esa capacidad crítica. Mario Silva, es decir, te estoy hablando de gente que no aceptaría que le dieran órdenes así precisas, sino que va en un camino. Ahora, en esa comisión, ¿qué compartimos? El rumbo general de esta revolución. ¿Verdad? Estamos construyendo el socialismo bolivariano, ¿no? Y el modelo socialista bolivariano implica una economía productiva, diversificada, una economía mixta, donde coexisten distintos modos de propiedad social, propiedad estatal, propiedad privada directa, propiedad social directa e indirecta, diría el comandante Chávez en la propuesta de reforma constitucional, la propiedad privada. Es decir, ese modelo nosotros lo preservamos, por allí avanzamos, ¿de acuerdo? Que es el modelo. Ahora, eso implica fortalecer la construcción de fuerzas productivas nacionales, las capacidades productivas del país. Yo creo que estas sanciones con las que ellos buscan la asfixia financiera de Venezuela, si bien es cierto, son un gran problema que nosotros tenemos que enfrentar, también son una gran oportunidad. Yo lo dije en mi discurso cuando presenté el proyecto de decreto convocando al diálogo constituyente para la economía productiva, con todos los sectores productivos. Representa una gran oportunidad, porque eso le puede dar un gran impulso al desarrollo de esas fuerzas productivas en la industria, en la agroindustria, en la producción de alimentos, en el turismo, ¿no? En la construcción, ¿no? En fin, hay una serie en la petroquímica, en la propia industria petrolera, es decir, que nos pueden dar un gran impulso para romper precisamente el esquema, digamos, dependiente de la renta petrolera. Que la renta petrolera o el petróleo, algunos discuten que eso no es renta, no estamos en esa profundidad en este momento, pero en todo caso, que los ingresos petroleros sirvan, pues nosotros vamos a ser un país petrolero bastante tiempo, claro, sirvan de pivote para la diversificación productiva del país en un modelo de sociedad de igualdad, con justicia, con soberanía, con independencia, que son valores fundamentales que nosotros defendemos. Usted mencionó ahorita algo y quiero utilizar parte de algunos tweets que nos han llegado, incluso algunos comentarios que ciertos puristas de la economía han mencionado desde la conformación de la Comisión de Economía. Y es que una Comisión de Economía donde no todos son economistas, sino como usted mismo lo acaba de decir, hay personas que vienen del sector campesino, del sector obrero, de los diferentes sectores productivos del país, no tienen la capacidad de generar realmente planes y acciones económicas que ayuden a Venezuela a salir pues del mare magnum de cosas que han venido afectando a nuestra economía. Te lo digo porque hay algunas personas que pues nos exponen esto en Twitter, personas que están identificadas con la oposición, pero es un comentario que a veces uno escucha en algunas entrevistas, sobre todo de aquellos puristas de la economía que pues sienten que solamente un economista puede hablar de economía. Eso es como decir que solo un futbolista puede hablar de fútbol, ¿no? O un político puede hablar de política. O sea, tú tienes que hacer estudios graduarte de politólogo para hablar de política, es decir, la visión académica. Yo respeto mucho a los economistas y a las economistas, ¿no? Obviamente yo no soy economista, claro. Todo el mundo sabe que yo soy profesor de historia. Correcto. Ahora, yo tengo una trayectoria de unos cuantos años en la lucha revolucionaria, en la lucha política, y eso me ha obligado a estudiar economía muchas veces. Muchísimo. Tanto la economía política, el capitalismo, como si la teoría económica, como otros elementos allí. Y así hay, mira,
ahí hay, en la comisión, hay una integración, un intercambio de saberes. No es verdad que un obrero no sabe de economía. Primero pues debe haberle estudiado, ¿verdad? Y luego tiene la experiencia concreta. Ahora, ya hay dirigentes de los trabajadores. Ahí hay una compañera que se llama Mayre, que es la representante no, ella es constituyente por los pescadores. Y esa compañera me hacía hoy una exposición, me la hizo a mí, incluso ya la había hecho en la comisión, sobre el tema de la distribución. Por ejemplo, el tema de la sardina, del pescado, y todo el tema que se encierra, digamos, en la economía de lo que algunos llaman el recurso hidrobiológico. Fundamental. Yo esa no se la había escuchado a ningún experto, entre comillas. Los expertos son importantes, pero el saber del pueblo es fundamental y eso es lo que se integra allí. Yo te digo, allá hay un compañero que ha sido presidente de un banco del Estado, por ponerte un ejemplo, Vladimir Labrador. Pero Vladimir Labrador, que fue presidente, creo que fue del Banco del Bicentenario del Tesoro, no recuerdo en este momento, que es profesor universitario, que es de la Universidad del Zulia, etcétera, etcétera, coexiste y discute de tú a tú con compañeros que o están de acuerdo con sus ideas o las rebaten a partir de la experiencia ahorita. Entonces creo que lo que tú llamas los puristas, ¿no? Los ortodoxos y una cierta visión amicista de la economía, alejada de la vida concreta, es lo que no nos conduce a ninguna parte. Nosotros estamos discutiendo la economía sobre hechos concretos en el marco de una realidad de confrontación, de una lucha, ¿no? Aquí en Venezuela algunos compañeros consideran, y yo coincido con eso, la crisis, o lo que algunos llaman la crisis económica, es el resultado de una guerra, que no solamente es económica, es una guerra. Nosotros estamos en una economía enfrentando a una guerra contra la economía venezolana. Y si eso alguna gente no lo tenía claro, bueno, yo creo que con la orden ejecutiva del 24 de agosto de Donald Trump queda absolutamente claro. Eso no, por supuesto, quienes juegan a favor de esa guerra no lo van a salir a decir. El caso del comunicado infame de la dirección de la MUD, pero en el pueblo yo creo que eso debe ir quedando cada vez más claro. Tengo que irme a una nueva pausa, señor Piñate. Al regreso me gustaría que conversáramos sobre usted a nivel personal, cómo considera que debe incorporarse la Asamblea Nacional Constituyente de la construcción de esa mejor Venezuela, de esa Venezuela posible que hoy en día, frente a una realidad de guerra económica, frente a una realidad de bajos precios del petróleo, que ha obligado a mirarnos de nuevo entre nosotros, dejar de depender de las importaciones como durante toda nuestra época, desde que apareció la primera gota de petróleo, hemos hecho, es correcto. ¿Cuál es el aporte fundamental que debe dar la Asamblea Nacional Constituyente en ese sentido? Son las 8:43. Vamos a una pausa. Recuerden que pueden escribirnos, pueden comunicarse con nosotros a través de la etiqueta #Piñate.